Aplicación de la metodología Margaret para analizar y evaluar el riesgo de una empresa. El objetivo de este video es dar un ejemplo de cómo aplicar la metodología Margaret para evaluar el riesgo operacional de una organización. En este caso, elegimos una empresa que se dedica a la producción de ingredientes naturales para alimentos y bebidas. Para entender mejor el proceso de análisis y gestión de riesgos, comenzaremos explicando algunos términos importantes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad informática? Son normas y procedimientos que son aplicados con el fin de proteger los activos de información de una empresa. Pero entonces, ¿qué es un activo de información? Se refiere a todo aquello que represente algún valor para la organización. Existen tres principios básicos de la seguridad de la información. La disponibilidad se refiere a que la información y los servicios deben estar disponibles para ser usados cuando los usuarios lo necesiten. La integridad, que los datos no hayan sido expuestos a modificaciones no autorizadas. Y la confidencialidad, que la información se encuentre accesible solamente a las personas autorizadas. Todos los días, nuestra empresa está expuesta a riesgos, es decir, existe una probabilidad de que una amenaza se materialice sobre uno o más activos causando daños a la organización. El análisis de riesgo se refiere a los procedimientos que debemos seguir para identificar y evaluar los riesgos de la empresa. Una vulnerabilidad es una debilidad de un activo de información que puede ser explotada por una amenaza. Y una amenaza es todo aquello capaz de atentar contra la seguridad de los activos. El impacto es el daño sobre el activo causado por la amenaza. Y una salvaguarda es cualquier mecanismo que nos ayude a protegernos de las amenazas. Con esto ya tenemos una pequeña idea de los términos más comunes que se utilizan en la gestión de riesgos. Para el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes actividades. Fase 1. Selección de la metodología de evaluación. La metodología que seleccionamos es Margaret, metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información, la cual fue creada por el Consejo Superior de Administración Electrónica. Su primera publicación fue en 1997 y en la actualidad se encuentra en la versión 3.0, la cual se conforma por 3 libros: el método, un catálogo de elementos y una guía de técnicas. La metodología persigue los siguientes objetivos: concienciar a los responsables de las organizaciones de información de la existencia de riesgos y de la necesidad de gestionarlos, ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información y comunicaciones, ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo control, y preparar a la organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación, según corresponda en cada caso. Fase 2. Recopilación de la información de la empresa. Antes de iniciar con el análisis, es necesario conocer a la empresa, realizar visitas y entrevistas para tener un panorama claro del entorno que se va a evaluar. Fase 3. Identificación de los activos críticos de información. La metodología divide los activos en diferentes tipos y los agrupa dependiendo de la función que ejercen en el tratamiento de la información. Los principales activos que se encontraron en la empresa fueron las fórmulas de los productos, la base de datos administrativa, el sistema administrativo, la infraestructura de comunicaciones, el servidor local y los equipos de cómputo. Fase 4. Valoración de los activos. Una vez identificados los activos, se procede a la valoración de los mismos. La metodología nos indica que debemos valorar los activos de acuerdo a 5 dimensiones: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. En este caso, los activos de la empresa se valoraron utilizando la siguiente escala: alto, con un valor de 3 puntos si el daño a la organización es grave; medio, con un valor de 2 puntos si el daño a la organización es importante; y bajo, con valor de 1 punto si el daño a la organización es menor. Los resultados que obtuvimos fueron: con un valor de 3 puntos, las fórmulas y la base de datos del sistema administrativo; con un valor de 2 puntos, el sistema administrativo, la infraestructura de comunicaciones y el servidor local; y con un valor de 1 punto, los equipos de cómputo. Fase 5. Determinación de las amenazas potenciales. En este paso se identifican todas las amenazas posibles que puedan dañar en alguna de las dimensiones a nuestros activos de información. La valoración de las amenazas se realiza de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia y a la degradación del activo. Frecuente, con un valor de 10 puntos, si ocurre mensualmente; normal, con un valor de 1 punto, si ocurre una vez al año; y poco frecuente, con un valor de 1 sobre 10 puntos, si ocurre cada varios años.
La degradación del activo la medimos en una escala del 0 al 100%. Las posibles amenazas se toman del catálogo de elementos que nos ofrece la metodología, la cual las divide en desastres naturales, de origen industrial, errores y fallos no intencionados y ataques intencionados. Las principales amenazas identificadas en la empresa fueron desastres de origen industrial, errores de los usuarios y del administrador, escapes y fugas de información, pérdida y robo de equipos de cómputo, abuso de privilegios, acceso no autorizado y, por último, la modificación deliberada de información. Cada uno afecta en un porcentaje diferente a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos y se presentan en diferentes frecuencias. Fase 6. Estimación del impacto. Para la estimación del impacto se utiliza el valor de los activos y las amenazas a las que están expuestos, realizando un cálculo para cada activo y por cada amenaza, de tal manera que el resultado del impacto sea alto, medio o bajo. Después de calcular el impacto total, obtuvimos que los escapes, fugas de información y el acceso no autorizado tienen un impacto alto sobre las fórmulas de los productos. Los errores de usuarios, errores del administrador y la modificación deliberada de la información tienen un impacto alto en la base de datos del sistema de administración, mientras que el abuso de privilegios solo tiene un impacto medio sobre la misma. Los errores del administrador tienen un impacto medio sobre el sistema de administración. Los desastres de origen industrial tienen un impacto medio sobre el servidor local y la infraestructura de comunicaciones. Y la pérdida y robo de equipos tienen un impacto bajo sobre el equipo de cómputo. Fase 7. Cálculo del riesgo. Para realizar el cálculo del riesgo, se multiplica la frecuencia de la amenaza por el impacto resultado del paso anterior. Después del cálculo de riesgos, llegamos a los siguientes resultados. Tenemos un riesgo alto de que se divulgue la información y que algún usuario no autorizado acceda a la información de las fórmulas de los productos. Hay un riesgo medio de que se dañe la base de datos del sistema de administración por algún error no intencional de los usuarios. Tenemos un riesgo alto de que se dañe la base de datos administrativa por algún error no intencional del administrador. Existe un riesgo medio de que los usuarios abusen de sus privilegios de acceso para dañar la base de datos del sistema, y un riesgo alto de que algún usuario modifique intencionalmente los datos de la misma. Tenemos un riesgo medio de que se dañe el sistema de administración por algún error no intencional del administrador. Existe un riesgo bajo de que se dañe el servidor local y la infraestructura de comunicaciones por desastres de origen industrial. Y por último, tenemos un riesgo medio de que ocurra una pérdida o robo de los equipos de cómputo. Fase 8. Identificación de salvaguardas. El catálogo de elementos de la metodología clasifica las salvaguardas en 16 tipos. Se identificaron algunas que nos permitirán reducir la probabilidad de que las amenazas detectadas se materialicen sobre los activos de la empresa. Identificación y autenticación, control de acceso lógico, copias de seguridad de los datos y de las aplicaciones, aplicación de perfiles de seguridad, aseguramiento de la disponibilidad del hardware y las comunicaciones, control de accesos físicos y un plan de recuperación de desastres. Respecto a los controles de seguridad, tenemos controles para la seguridad física. La seguridad física se refiere a todos aquellos mecanismos, generalmente de prevención y detección, destinados a proteger físicamente cualquier recurso, cualquier activo de nuestro sistema, de nuestra infraestructura. Respecto a la seguridad lógica, esta consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Los controles de seguridad sugeridos son: número 1, inventario de activos. 2, gestión de usuarios. 3, gestión de trazas o logs. 4, monitoreo de sistemas. 5, protección contra programas malignos. 6, detección de vulnerabilidades y gestión de parches. 7, configuraciones de seguridad y cumplimiento de políticas. 8, respaldo de la información. 9, seguridad física. 10, gestión de incidentes. Como parte fundamental, se tiene la reestructuración de la infraestructura y arquitectura de red. Para concluir este tema, la gestión de riesgos debe de considerarse como una de las actividades fundamentales e importantes de nuestra empresa, ya que nos ayuda a conocer los riesgos que pueden ocasionar incidentes de seguridad que dañen la confiabilidad, disponibilidad e integridad de los activos de información con los que contamos y que son pieza clave y de gran valor para el funcionamiento del negocio. Actualmente la empresa analizada no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, por lo que la evaluación que realizamos le será de gran utilidad para mitigar riesgos a partir de ahora. Gracias a la metodología Magerit,
se pudieron seguir una serie de pasos estructurados para la evaluación correcta del riesgo en la empresa. Esto nos permitió obtener resultados acertados acerca del estado actual y poder proponer medidas y controles de seguridad que sirvan para minimizar el riesgo. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Created using Powtoon.